fuänäsehän soppu sineltiässä satarteke tammatsperik antomio. Misto la plaporita que les prepararía todo. Mamá, ¿estás disfrutando de los 15.000 mensuales? Un frío glacial me recorrió la espalda. Hijo, respondí, sobrevivo gracias a las donaciones de una ONG. Al instante, el color huyó del rostro de mi nuera y su plato se estrelló contra el suelo. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia. Y si lo deseas, dime desde qué ciudad me escuchas. Así sabré hasta dónde ha viajado mi voz. Me llamo Irma. Tengo 61 años. Y aquel día de la madre prometía ser como todos los anteriores. Despertar con el alba. Preparar ese almuerzo especial que Sergio adoraba desde niño y esperar su llegada junto a Zoe para compartir unas horas. Eran mi única familia desde que la vida me arrebató a mi esposo, 5 años atrás. Esa mañana, sin embargo, me levanté con una opresión extraña en el pecho. No era tristeza, sino algo más parecido a la nostalgia teñida con una pizca de esperanza. Había pasado la semana entera planeando el menú, comprando los ingredientes con el poco dinero que tenía, cuidando cada detalle con un esmero casi sagrado. Quería que todo fuese perfecto. Sergio llegaría a las 12 en punto. Mi hijo era un hombre de palabra, eso siempre se lo reconocí. A sus 32 años, se había convertido en un hombre responsable, trabajador, casado con Zoe desde hacía 4. Ella, con 29, trabajaba como coordinadora en una empresa de marketing. Al principio me pareció la mujer perfecta para él. Inteligente, ambiciosa, dueña de una sonrisa que parecía capaz de iluminar cualquier estancia. Pero algo se había quebrado en los últimos años. Sus visitas se volvieron espaciadas, casi protocolares. Sergio parecía distante, como si cumpliera con un deber en lugar de disfrutar de nuestro tiempo. ¿Y Zoe? Bueno, Zoe siempre encontraba una forma sutil de recordarme que yo era una carga. Mientras pelaba las patatas para el puré, no podía evitar que mi mente viajara a la dureza de los últimos meses. Tras la muerte de mi esposo, los gastos médicos habían devorado nuestros ahorros. La exigua pensión que recibía se evaporaba apenas cubriendo lo esencial, obligándome semanas enteras a la cruel elección entre mis medicinas o la comida. Jamás se lo confesé a Sergio. ¿Cómo podría? No quería convertirme en una preocupación más en su vida ya de por sí ajetreada. Hace 6 meses, cuando la situación se volvió insostenible, tuve que tragarme el orgullo y pedir ayuda en la organización benéfica del barrio. Fue la mayor humillación de mi vida. Yo, que había trabajado 30 años como secretaria, que había criado a mi hijo con dignidad, ahora dependía de la caridad de extraños. Pero era eso o pasar hambre. A los 61 años, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte. La señora Martínez, coordinadora de las donaciones, fue un bálsamo de amabilidad. «No se sienta mal, señora Irma», me decía siempre mientras me entregaba la bolsa quincenal con arroz, frijoles y leche en polvo. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Pero yo sí me sentía mal. Me sentía invisible, olvidada, como si mi vida hubiese dejado de importar. El timbre sonó a las 12 en punto. Puntualidad de Sergio. Abrí la puerta y allí estaba, alto y elegante como su padre, con esa sonrisa que me transportaba a su niñez. Detrás, Zoe, con un vestido floreado y un ramo de flores que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Feliz día, mamá», dijo Sergio, envolviéndome en un abrazo que se sintió genuino,
cálido. Por un instante, volví a ser solo su madre, no una anciana que dependía de la caridad. «Hola, Irma», saludó Zoe con esa sonrisa perfecta que nunca le llegaba a los ojos. «Te traje estas flores». Las acepté con gratitud, sabiendo que el gesto era más para él que para mí. Pero era el Día de la Madre, y estaba decidida a disfrutarlo. El almuerzo transcurría entre conversaciones triviales. El trabajo de Sergio, el clima, sus planes para las vacaciones de verano. Yo escuchaba más que hablaba, como había aprendido. Era más seguro. Sergio se sirvió una segunda ración de puré. «Mamá, este puré está delicioso, como el de mi infancia». Su comentario me arropó el corazón. Al menos eso no había cambiado. Fue entonces cuando, con la naturalidad de quien comenta el tiempo, me lanzó la pregunta. «Por cierto, mamá, ¿estás disfrutando los $15,000 mensuales?» El mundo se detuvo. El tenedor quedó suspendido a medio camino de mi boca, temblando en mi mano. El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable, y las palabras de mi hijo resonaron en mi cabeza como un eco absurdo y lejano. $15,000. Logré susurrar, con una voz que no reconocí como mía. Sergio me miró confundido. «Sí, los 15,000 que recibes cada mes. Zoe me dijo que estabas muy cómoda financieramente desde que papá murió, que lo tenías todo resuelto». Mis ojos se anegaron en lágrimas que luché por contener. La habitación comenzó a oscilar. «Sergio», dije, con un hilo de voz. «Hijo, estoy sobreviviendo con donaciones de una organización benéfica». El silencio que siguió fue atronador. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de la cocina, el rumor de los coches en la calle, mi propia respiración entrecortada, pero el sonido más nítido, el que rompió el hechizo, fue el estruendo del plato de Zoe al hacerse añicos contra el suelo. Alcé la vista. Su rostro estaba lívido, como si hubiese visto un fantasma. Sus ojos, siempre controlados y calculadores, ahora reflejaban un pánico puro. El plato roto en el suelo era un símbolo, no solo de un momento incómodo, sino de mi propia realidad hecha pedazos. Ahora me tocaba a mí recoger los fragmentos. Sergio alternaba la mirada entre su esposa y yo, su mente luchando por encajar dos realidades incompatibles. «No entiendo», murmuró. «Zoe, tú me dijiste que mamá estaba bien, que papá lo había dejado todo cubierto». Ella permanecía inmóvil, con la vista fija en los trozos de porcelana. Y en ese instante, aunque aún no comprendía la magnitud del engaño, supe con una certeza absoluta que mi vida estaba hasta a punto de cambiar para siempre. Los 3 días que siguieron a aquel almuerzo fueron los más largos de mi vida. Zoe balbuceó una excusa sobre un malestar repentino y huyó, dejando a Sergio conmigo, sumido en una confusión palpable. Se quedó 1 hora más, acribillándome con preguntas que yo no podía responder. «Mamá, esto no tiene sentido», me dijo antes de irse. «Zoe me aseguró que tenías ingresos de sobra, que no necesitabas nuestra ayuda». ¿Que no necesitaba ayuda? Sus palabras eran bofetadas invisibles. Llevaba 6 meses comiendo de la caridad. Había vendido las joyas de mi madre para pagar facturas. Lavaba mi ropa a mano para no gastar en la lavandería. El martes por la mañana Sergio llamó. «Voy para allá. Solo. Necesitamos hablar. Zoe dice que hay cosas que no entiendes sobre las finanzas de papá». Cuando llegó traía una carpeta llena de documentos. Parecía no haber dormido.
Se sentó en el sofá donde su padre solía leer el periódico y extendió los papeles sobre la mesa. «Mamá, necesito que me expliques algo», comenzó, con esa voz cautelosa de niño que ha hecho una travesura. «Zoe me enseñó esto anoche. Dice que papá estableció un fideicomiso y que has estado recibiendo $15,000 mensuales desde su muerte». Me mostró un documento oficial, lleno de sellos y firmas. Pude ver el nombre de mi esposo, el mío, y la cifra, $15,000 mensuales. «Sergio», dije con la voz rota, «jamás he visto este papel en mi vida, y te juro que nunca he recibido ese dinero». Mi hijo me escrutó con una mirada indescifrable. ¿Duda? ¿Preocupación? ¿Creía que le mentía? «Pero mamá, aquí está tu firma, y aquí están los depósitos mensuales a una cuenta a tu nombre». Señaló un extracto bancario. «Mira, cada mes, el día 15, $15,000. Me quedé mirando el papel, incrédula. Mi firma estaba allí, pero no recordaba haberla puesto. Y el número de cuenta me resultaba vagamente familiar. «Espera», susurré, como despertando de una larga pesadilla. «Ese número, creo que es de una cuenta de emergencia que abrí hace años. Pensé que estaba cerrada». El rostro de Sergio se iluminó con un atisbo de alivio. «¿Puedes revisarla? ¿Tienes los papeles?» Fui a mi dormitorio y del cajón donde guardaba los documentos importantes, saqué una vieja carpeta. Allí estaban los papeles de esa cuenta que abrimos hace casi 10 años, por insistencia de mi esposo. Nunca la habíamos usado. Cuando volví al salón, las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Sergio los tomó y llamó al banco. Lo escuché hablar con el servicio de atención al cliente, proporcionando mis datos, solicitando el estado de la cuenta. Fueron 20 minutos eternos. 20 minutos en los que sentí que esperaba el resultado de una biopsia que definiría mi vida. Cuando Sergio colgó, estaba pálido. «Mamá», dijo lentamente, «esa cuenta tiene un saldo de $210,000. El mundo se detuvo de nuevo. $210,000. Una fortuna. Pero eso no es todo», continuó, su voz tensa, luchando por mantener la compostura. «El banco dice que hay una segunda persona autorizada para manejar la cuenta». «¿Quién?», pregunté, aunque una parte terrible de mí ya conocía la respuesta. «Zoe», murmuró mi hijo, y su nombre fue como una sentencia. «Zoe tiene acceso completo a tu cuenta desde hace 2 años. La batas». La habitación entera comenzó a girar. Un carrusel lento y nauseabundo. 2 años. Zoe había tenido acceso a mi dinero durante 2 años, mientras yo comía de la caridad, mientras vendía las joyas de mi madre, mientras me desvelaba pensando en cómo pagar el alquiler. «No entiendo. ¿Cómo es posible?». Sergio revisó los papeles de nuevo, su rostro cada vez más sombrío. «Aquí hay una autorización firmada por ti, mamá. Dice que en caso de que tuvieras dificultades para manejar tus finanzas, Zoe podría actuar en tu nombre». «Yo nunca firmé eso», susurré, pero un recuerdo borroso emergió de la niebla. Hacía 2 años, poco después de la muerte de mi esposo, Zoe había venido con unos papeles. Dijo que eran para protegerme. Estaba tan abrumada por el dolor que firmé sin leer. «Dijo que era por mi propio bien», murmuré, sintiéndome una completa idiota. Sergio cerró los ojos, pasándose las manos por el cabello. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas
Mamá, Zoe ha estado retirando dinero de tu cuenta regularmente. Y a mí me decía que estabas bien, que no necesitabas nada. La traición me golpeó como una ola helada. No solo me había robado, sino que había manipulado a mi propio hijo para aislarme en mi pobreza. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Sergio me tomó las manos. Sus ojos reflejaban un dolor inmenso y algo más. Culpa. No lo sé, mamá, pero vamos a averiguarlo. En ese momento, supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero también supe que no iba a permitir que esto continuara. Ya no era la mujer desesperada que aceptaba donaciones. Ahora sabía la verdad. Y la verdad me había devuelto algo que creía perdido para siempre. Mi fuerza. Los días siguientes fueron una película de suspense en la que yo era a la vez víctima y detective. Sergio insistía en confrontar a Zoe de inmediato, pero mi instinto me decía que debía ser más astuta. Durante 61 años, había sido la mujer que cedía, que evitaba el conflicto. Pero esta vez sería diferente. Necesito saber exactamente qué ha hecho con mi dinero antes de hablar con ella. Le dije a Sergio esa noche por teléfono. Si la confrontamos sin pruebas, encontrará la forma de justificarse. Mi hijo dudó. Mamá, es mi esposa. Debo darle la oportunidad de explicarse. Y yo soy tu madre, respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y he estado comiendo de la caridad mientras tu esposa gastaba mi dinero. Creo que merezco saber toda la verdad. El miércoles por la mañana fui al banco. La joven que me atendió me miró con una mezcla de profesionalidad y compasión. Señora, entiendo su preocupación, dijo tras revisar la cuenta. Pero debo informarle de que la persona autorizada ha estado realizando transacciones regulares. ¿Usted no estaba al tanto? No, admití, sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi cuello. La empleada me imprimió un extracto detallado de los últimos 2 años. Ver aquellas columnas de números y fechas fue como contemplar el mapa de mi propia humillación. Zoe había estado retirando dinero casi cada semana. A veces $500, a veces 1.000, en ocasiones hasta 3.000 de una sola vez. Los retiros seguían un patrón. Siempre los jueves por la tarde. Y siempre bajo una descripción genérica. Gastos del hogar, compras de primera necesidad, emergencias familiares. ¿Hay alguna forma de saber en qué se fue exactamente este dinero? Pregunté, señalando un retiro particularmente sustancioso de $5.000 del mes anterior. No, señora. Una vez que el dinero se retira, no podemos rastrear su destino. Pero puedo informarle de que, en los últimos 2 años, se han retirado de su cuenta aproximadamente $96.000. $96.000. La cifra resonó en mi cabeza. Mientras yo contaba las monedas para comprar un cartón de leche, mientras agradecía a desconocidos por bolsas de comida, mientras vendía las joyas de mi madre, Zoe había estado gastando casi $100.000 de mi dinero. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, investigar por mi cuenta. Sabía dónde vivían Sergio y Zoe, por supuesto, pero nunca había prestado atención a los detalles. Tomé el autobús hasta su barrio y recorrí a pie la calle donde vivían. La casa era mucho más elegante de lo que recordaba. Un jardín impecable, una entrada de piedra natural y en el garaje, 2 coches. Junto al sedán de Sergio, que ya conocía, relucía un todoterreno rojo brillante que jamás había visto. Me detuve en la esquina, sintiéndome una espía,
observando la casa que, con toda probabilidad, había sido financiada, al menos en parte, con mi dinero. El todoterreno rojo era nuevo. Lo delataban las placas temporales. Hice un cálculo mental rápido. Un coche así debía costar como mínimo $30.000. Al volver a mi apartamento, llamé a Sergio. Necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente sincero conmigo. Claro, mamá, lo que sea. ¿De dónde sacó Zoe el dinero para el todoterreno rojo que está en vuestro garaje? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Mamá, ¿cómo sabes lo del coche? Fui a ver la casa. Responde a mi pregunta, Sergio. Otro silencio. Luego un suspiro pesado. Dijo que había ahorrado dinero de su trabajo, que llevaba meses guardándolo para darnos una sorpresa. ¿Y tú la creíste? Mamá, no me gusta hacia dónde va esta conversación. A mí tampoco me gusta, hijo, pero es una conversación que tenemos que tener. Esa noche no pegué ojo. Me quedé de despierta haciendo cálculos, atando cabos que debería haber atado mucho antes. El coche nuevo no era lo único. En los últimos 2 años había notado cambios en su estilo de vida. Vacaciones más frecuentes, ropa más cara, cenas en restaurantes que antes consideraba lujos inalcanzables. Y yo, en mi ingenuidad, había pensado que simplemente les iba mejor en el trabajo. El jueves por la mañana, decidí hacer una llamada que llevaba tiempo posponiendo. Marqué el número de la funeraria, que se había encargado de los arreglos de mi esposo. Tras explicarle al director lo que intentaba averiguar, me confirmó algo que me heló la sangre. Sí, señora Morales. Su esposo estableció un fideicomiso antes de fallecer. Estaba muy preocupado por asegurarse de que usted quedara financieramente protegida. De hecho, contactó conmigo varias veces para garantizar que todos los documentos estuvieran en orden. ¿Y le entregó usted esos documentos a alguien tras su muerte? Sí, a su nuera, la señora Zoe Morales. Nos dijo que usted estaba demasiado afligida para encargarse de los asuntos legales y que ella se ocuparía de todo. Ahí estaba, la confirmación final. Zoe no solo se había aprovechado de mi vulnerabilidad, sino que lo había planeado todo desde el momento en que mi marido murió. Había utilizado mi dolor, mi confusión y mi confianza para robarme sistemáticamente durante 2 años. Esa tarde, cuando Sergio llamó para decir que él y Zoe querían venir a hablar conmigo, yo ya estaba preparada. Tenía organizados todos los extractos del banco, las fechas, los importes. Había calculado exactamente cuánto dinero había perdido y cuánto me quedaba. Y lo más importante, había tomado una decisión. Está bien, le dije. Que vengan. Pero esta vez seré yo quien haga las preguntas. Cuando colgué, me miré en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada era la de siempre. 61 años, pelo cano, arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo distinto en mi mirada. Ya no era la viuda confusa que aceptaba migajas de caridad. Era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. Por primera vez en 2 años, volví a sentirme yo misma. Y eso, me di cuenta, valía más que todos los $, que Zoe me había robado. Llegaron el viernes, puntuales a las 6 de la tarde. Yo los esperaba desde las 5:30, sentada en el sofá, con todos los documentos dispuestos sobre la mesa de centro como pruebas en un juicio. Había ensayado mentalmente mi discurso.
Pero al oír sus pasos en el pasillo, el corazón empezó a latirme con una fuerza que temí que pudieran escuchar. Sergio entró primero, como siempre. Pero esta vez su sonrisa habitual no apareció por ninguna parte. En su lugar, una rigidez incómoda le tensaba la mandíbula. Zoe entró tras él, e inmediatamente noté que también en ella algo había cambiado. Esa confianza que siempre irradiaba, esa forma de caminar como si el mundo le perteneciera, se había desvanecido. «Hola, mamá», dijo Sergio, dándome un beso en la mejilla que se sintió forzado, hueco. «Irma», murmuró Zoe, sin siquiera intentar fingir una calidez que no sentía. «Sentaos», les indiqué, y algo en mi tono, una firmeza nueva, les hizo obedecer de inmediato, sin comentarios casuales sobre el tiempo ni preguntas sobre mi semana. Me mantuve de pie frente a ellos, sintiendo por primera vez en años que yo tenía el control de la situación. Durante demasiado tiempo, había sido yo quien recibía órdenes, sugerencias y consejos. Esta vez sería diferente. «He estado investigando», comencé, levantando el primer extracto bancario. «Y he descubierto cosas muy interesantes sobre mis finanzas». Zoe se irguió en su asiento. «Irma, creo que hay malentendidos que debemos aclarar». «Oh, sí», dije, manteniendo la voz serena. «Definitivamente hay malentendidos. Por ejemplo, yo malinterpreté que tenía una nuera que me cuidaba. Resulta que tengo una nuera que me robaba». «Mamá», protestó Sergio, «esa es una acusación muy grave». «Tienes razón, es muy grave. Casi tan grave como robarle $96.000 a una anciana». Dejé que la cifra flotara en el aire. $96.000, Zoe. Ese es el dinero que has retirado de mi cuenta en los últimos 2 años. La vi palidecer, pero alzó la barbilla con aire desafiante. «Yo no he robado nada. Tengo autorización legal para gestionar esa cuenta. Tú me diste permiso». «Un permiso que obtuviste con engaños», repliqué. «Me dijiste que esos papeles eran para protegerme, no para que pudieras usar mi dinero como si fuera tuyo». Sergio se giró hacia su esposa. «Zoe, explícame esto. ¿Por qué ha estado mi madre viviendo de donaciones si tiene dinero en el banco?» Por primera vez desde que la conocía, vi a Zoe buscar las palabras con desesperación. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. La mujer que siempre tenía una respuesta ingeniosa, que sabía exactamente qué decir para manipular cualquier situación, se había quedado muda. Yo pensé que era mejor que ella no se preocupara por el dinero», dijo finalmente. «La gente mayor a veces no toma buenas decisiones financieras». Intentaba protegerla. «¿Protegerme de qué?», pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. ¿De poder pagar mi comida? ¿De comprar mis medicinas? ¿De mantener mi dignidad? «Irma, no entiendes lo complejo que puede ser administrar ese tipo de capital». «Pero tú sí lo entiendes, ¿verdad?», dije, levantando otro documento. «Lo entiendes tan bien que pudiste comprar un todoterreno de $30.000. Lo entiendes tan bien que has gastado miles en vacaciones, ropa y restaurantes de lujo». Sergio se puso de pie bruscamente. «¿Es eso cierto, Zoe? ¿Has estado gastando el dinero de mi madre?» «No es tan simple como ella lo pinta», respondió Zoe, y por primera vez oí desesperación en su voz. Ese dinero se estaba desperdiciando en una cuenta.
Al menos nosotros lo estábamos usando para crear una vida mejor. Una vida que a la larga beneficiaría a nas ni toda mi familia. ¿Una vida mejor para quién? Estallé, liberando la rabia contenida durante 2 años. ¿Para ti? ¿Mientras yo comía frijoles de donaciones y arroz regalado? ¿Mientras vendía las joyas de mi madre para pagar el alquiler? No sabía que estabas pasando por eso, murmuró Sergio, con lágrimas en los ojos. Claro que no lo sabías, dije mirando directamente a Zoe, porque tu esposa se aseguró de que no lo supieras. Te dijo que yo estaba bien para que no sintieras la necesidad de ayudarme, ni de preguntar cómo estaba de verdad. Zoe se levantó del sofá como un animal acorralado. Esto es ridículo. Actúas como si yo fuera una criminal. Solo estaba administrando un dinero que, de todas formas, nunca habías usado. ¿Nunca había usado? Repetí incrédula. ¿Sabes por qué no había usado ese dinero, Zoe? Porque no sabía que existía. Tú y tu marido os asegurasteis de que no lo supiera. Eso no es cierto, protestó ella, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. ¿No? Dije, levantando otro papel. Entonces explícame por qué. Cuando llamé a la funeraria, me dijeron que tú te encargaste de todos los documentos legales. Que les dijiste que yo estaba demasiado afligida para ocuparme de esos asuntos. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Sergio miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Y quizá así era. Zoe, dijo con apenas un susurro, dime que no es verdad. Dime que no planeaste esto desde el principio. Ella se volvió hacia él, con los ojos anegados en lágrimas, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de la frustración de quien ha sido descubierto. «Lo hice por nosotros», gritó. «Por nuestro futuro. Por nuestra familia. Ese dinero no le iba a hacer ningún bien a ella. Parado en una cuenta. Al menos nosotros lo estábamos invirtiendo en nuestras vidas». ¿Invirtiendo? Sergio se irguió con la voz temblorosa. ¿Llamas inversión a robarle a mi madre mientras pasa apuros? No seas tan dramático, espetó Zoe. No se estaba muriendo de hambre. ¿No? Intervine, sintiendo una calma gélida apoderarse de mí. ¿Quieres saber qué comí ayer, Zoe? Sopa de lentejas de una lata donada y pan de hace 3 días que me regaló el señor García en la panadería. ¿Quieres saber qué cenasteis vosotros anoche? Porque te garantizo que costó más de lo que yo gasté en comida en toda la semana. Por primera vez en los 4 años que llevaba casada con mi hijo, vi a Zoe completamente derrotada. La máscara de la nuera perfecta, de la mujer que solo quería lo mejor para la familia, había caído por completo. Sergio se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas hecho esto. Sergio, por favor, suplicó Zoe. Podemos arreglarlo. Podemos devolver el dinero. ¿Con qué dinero? Pregunté. ¿Ya os habéis gastado los $96,000? El silencio fue toda la respuesta que necesitaba. En ese instante, viendo a mi nuera desmoronarse y a mi hijo luchar con la certeza de haber sido cómplice involuntario del robo a su propia madre, entendí algo crucial. Esto no era solo por el dinero. Era por el respeto, la dignidad, el derecho a vivir mis últimos años sin ser tratada como una carga o una idiota. Y eso, decidí, era algo por lo que valía la pena luchar. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida. Sergio llamaba sin cesar.
disculpándose, prometiendo que lo arreglaría todo. Zoe, en cambio, había desaparecido. No llamaba, no venía. Como si ignorando la situación, ésta pudiera desvanecerse. Pero yo no iba a permitirlo. Durante 61 años, había sido la mujer que evita los conflictos, que prefiere la paz a la justicia. Pero algo en mí había cambiado de raíz. Ya no era la viuda vulnerable que firmaba papeles sin leer. Era una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. El lunes por la mañana tomé la primera decisión importante. Necesitaba ayuda legal. No podía enfrentarme a esto sola, por mucha fortaleza que hubiera descubierto en mí. Busqué en la guía telefónica y encontré el nombre de un abogado especializado en derecho familiar y de la tercera edad. El despacho del señor Martínez estaba en la segunda planta de un edificio modesto, en el centro. Mientras le contaba mi historia, sin omitir un solo detalle, vi cómo su expresión se endurecía progresivamente. «Señora Morales», me dijo tras revisar mis documentos, «lo que le ha ocurrido es más común de lo que cree, pero no por ello menos grave. Su nuera ha cometido varios delitos: fraude, abuso financiero de una persona mayor y posiblemente falsificación de documentos». «No quiero meter a nadie en la cárcel», dije rápidamente. «Solo quiero recuperar mi dinero y mi dignidad». El abogado asintió. «Entiendo. Podemos empezar con una demanda civil para recuperar los fondos. Pero, señora, debe comprender que este será un proceso largo y probablemente doloroso para toda su familia». «Mi familia», repetí con amargura. «Mi familia me robó mientras yo comía de la caridad. Creo que ya hemos superado el punto de preocuparnos por las incomodidades». Durante esa primera semana, me convertí en una estudiosa de mi propia vida. Revisé cada documento, cada recibo, cada papel guardado. Creé una cronología detallada de todo lo sucedido desde la muerte de mi esposo. Cada mentira de Zoe. Cada vez que me aseguró que todo estaba bajo control. Cada ocasión en que manipuló a Sergio para mantenerme aislada. El miércoles, Sergio vino a verme. Solo. Tenía un aspecto terrible. Ojos enrojecidos, barba de varios días, como si no hubiera dormido. «Mamá», dijo apenas entró, «necesito que sepas que yo no sabía nada de esto. Jamás habría permitido que pasaras necesidades si hubiera sabido la verdad». «Lo sé, hijo», respondí. Y era cierto. Mi enfado no era realmente con él, aunque su ingenuidad había sido parte del problema. «Pero ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer?». Se desplomó en el sofá. «Zoe dice que puede devolver el dinero, que si no hacemos esto público, si no involucramos a los abogados, puede conseguirlo de alguna manera». «¿De alguna manera?», repetí, incrédula. «Sergio, tu mujer se gastó casi $100.000 de mi dinero. ¿De dónde exactamente va a sacar ahora esa cantidad?». «Sus padres tienen dinero», murmuró. «Dice que puede pedirles un préstamo». Lo observé en silencio, y fue como si, por primera vez, viera con absoluta claridad los hilos invisibles que lo habían movido durante todos esos años. «¿Y tú le crees?», le pregunté. «No sé qué creer», admitió, y su voz, por primera vez, se quebró con el peso de una genuina desesperación. «Es mi esposa, mamá. Llevamos 4 años casados. Creí que la conocía». «Yo también creí que la conocía», dije con suavidad. «Pero quienes nos roban mientras fingen cuidarnos
nunca son las personas que pensábamos. Esa misma noche, después de que Sergio se marchara, tomé otra decisión irrevocable. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, llamé al banco y concerté una cita para la mañana siguiente. El tiempo de las medias tintas había terminado. Iba a cerrar esa puerta para siempre. Un empleado de aspecto amable, el señor García, me detalló los pasos a seguir. La anulación será efectiva de inmediato, señora Morales, explicó. Pero debo advertirle que, si ella ya hubiera programado alguna transacción, tendríamos que investigarla. Hágalo, le dije, mi voz firme. Quiero conocer cada movimiento que ha hecho en mi cuenta. Lo que los registros revelaron fue una pesadilla que superaba mis peores temores. No se trataba de simples reintegros esporádicos. Zoe había orquestado una sangría sistemática de mis fondos, transfiriendo dinero a cuentas desconocidas, utilizando mis ahorros como aval para préstamos personales. Durante 2 largos años, mi cuenta no había sido mía, sino su cajero automático particular. El viernes, el teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Era Zoe. El tono desafiante que había adoptado en las últimas semanas se había desvanecido, reemplazado por una súplica casi infantil. «Irma, tenemos que hablar», dijo. «Por favor, podemos arreglar esto sin abogados, sin complicarlo más». «¿Dónde quieres que nos veamos?», pregunté, manteniendo la voz neutra. «¿Podrías venir a casa? Sergio está trabajando. Creo que sería mejor hablar a solas». Bajo la súplica percibí una nota discordante. Una urgencia febril, una desesperación que me puso en guardia. Algo más se escondía detrás de sus palabras. «De acuerdo», asentí. «Llego en 1 hora». Antes de salir, hice algo que el señor Martínez me había enseñado. Grabé nuestra conversación. «Documente siempre todo», me había dicho. «En estos casos, cada palabra cuenta». Al llegar a su casa, una sensación de extrañeza me invadió. El imponente todoterreno rojo había desaparecido del garaje. En su lugar, un coche viejo y modesto ocupaba el espacio como un pariente pobre. Las cortinas echadas y un silencio denso conferían a la casa un aire de derrota. Quien me abrió la puerta apenas era un eco de la Zoe que conocía. La mujer de apariencia impecable había dado paso a una figura demacrada, con el pelo revuelto y profundas ojeras violáceas surcando su rostro. «Gracias por venir», dijo, con la voz ronca. Entramos en el salón. Me senté en el mismo sofá donde la había confrontado una semana antes, pero esta vez el control de la situación era mío. «¿Dónde está el coche rojo?», pregunté sin rodeos. Zoe enrojeció. «Tuve que venderlo. Necesitaba el dinero para empezar a pagarte». «¿Cuánto sacaste por él?». $22.000, murmuró. «Pero ese no es el punto, Irma. Quiero arreglar las cosas. Quiero devolverte todo. Todos son $96.000. Le recordé. Aún con los 22.000 del coche, te faltan 74.000. Se retorció las manos, nerviosa. «Mis padres van a ayudar. Pueden prestarnos el dinero». «¿Has hablado ya con ellos?». Su silencio fue toda la respuesta que necesité. «Zoe», dije poniéndome en pie, «se me acabó el tiempo para tus mentiras. Ya he contratado a un abogado. He revocado tu acceso a mi cuenta y he documentado cada dólar que me has robado». «Yo no robé», protestó, pero las palabras sonaron huecas, una mentira que ni ella misma podía ya sostener. «Sí, robaste», repliqué con una calma gélida. «¿Y ahora?
Vas a enfrentar las consecuencias. Al salir de esa casa, supe que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era la mujer que aceptaba migajas, que vivía con miedo a molestar. Era una mujer que había encontrado su voz y estaba dispuesta hasta usarla. 6 meses más tarde, me encuentro en el balcón de mi nuevo apartamento, sorbiendo un café de una taza que compré, sencillamente, porque me gustó, no porque fuera la única que podía permitirme. El piso es pequeño, sí, pero está inundado de luz. Y lo más importante, es mío. Lo elegí yo, lo pagué con mi dinero, y no tuve que pedirle permiso a nadie. El proceso legal fue tan arduo como el señor Martínez me había aquí advertido. Pero cada paso, cada documento, cada declaración, fue también un acto de liberación. Por primera vez en mi vida, luchaba por lo que era mío. Y gané. Zoe nunca consiguió el dinero de sus padres. Fue otra de sus mentiras. Cuando ellos se enteraron de la verdad, no solo se negaron a ayudarla, sino que me llamaron para disculparse. «Estamos avergonzados, señora Morales», me dijo su madre. «No sabemos dónde fallamos». Supe entonces que yo no había sido la única víctima de sus manipulaciones. Al final llegamos a un acuerdo. Me pagaría en cuotas durante los próximos 5 años. No era lo ideal, pero era una victoria. Tuvo que admitir su culpa ante un juez, y eso valía más que el dinero. Lo más doloroso, sin duda, fue ver a Sergio enfrentarse a la verdad. Aceptar que la mujer con la que se había casado era capaz de robarle a su propia madre. El divorcio fue rápido, una amputación necesaria. Recuerdo sus palabras una tarde, aquí mismo, en este balcón. «Mamá, si fue capaz de hacerte esto a ti, ¿qué no me haría a mí si las cosas se torcieran? Ahora vive solo, pero viene a verme 2 veces por semana. Y nuestras conversaciones, por primera vez en años, son reales. Sin filtros ni intermediarios. Solo mi hijo y yo, reconstruyendo un vínculo que creíamos perdido». «¿Te arrepientes de haber luchado?», me preguntó la semana pasada. «No», le respondí sin dudar. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». La recuperación ha sido más que financiera. Es el alma lo que ha sanado. La angustia matutina, ese nudo en el estómago al pensar en las facturas, se ha disipado. Ya no cuento monedas para comprar el pan. He dejado de ir a la organización benéfica, por supuesto, pero ahora dono dinero cada mes. La señora Martínez, la mujer que tanto me ayudó, lloró cuando le conté la historia. «Sabía que algo no encajaba», me dijo, «y he hecho nuevas amistades. He empezado a pintar, a caminar por las mañanas. Tengo una vida social. Pero el cambio más profundo ha sido interno. He aprendido que poner límites no me convierte en una mala persona, que defenderme no es egoísmo, que merezco respeto, dignidad y un amor real, no la imitación manipuladora que había estado aceptando. Esta tarde, mientras leía ya en el balcón, sonó el teléfono. Un número desconocido. Una extraña intuición me hizo responder. «¿Señora Morales?», preguntó una voz femenina, vagamente familiar. «Soy Patricia, la hermana de Zoe. Sé que quizá no quiera saber nada de nosotras, pero Zoe me ha pedido que la llame. Quiere disculparse». «¿Y tú qué opinas, Patricia?», pregunté, mi voz tranquila. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. «Si le soy sincera, creo que mi hermana solo siente que la hayan descubierto». «Agradezco tu honestidad», le dije.
Y puedes decirle que ya he hecho las paces conmigo misma. Al colgar, una certeza me inundó. Hace 6 meses, esa llamada me habría sumido en un mar de dudas y culpas. Pero esa mujer ya no existía. Había pues aprendido que el perdón no es una invitación a que te hieran de nuevo, que la paz familiar no puede construirse sobre los cimientos de tu propia humillación. Esa noche, mi reflejo en la ventana de la cocina me devolvió la mirada. Era la misma mujer de 61 años, pero mis ojos brillaban de otra manera. Ya no era una víctima, era una superviviente. Una mujer que había recuperado no solo su dinero, sino algo infinitamente más valioso: la dignidad, el respeto por sí misma y la convicción inquebrantable de que nunca más permitiría que nadie la valorara por menos de lo que era. Y esa, comprendí, era la verdadera libertad.